Hola, bienvenido, bienvenida. Bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Greenwich no es solo el nombre del meridiano más famoso de la historia, es también un distrito acogedor del sureste de Londres, que se divide entre espacios verdes, museos y una rica e interesante historia marítima. La zona es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por lo tanto hay mucho que ver en Greenwich, incluido el barco histórico Cutty Sark y el Observatorio Real, así como el Museo Marítimo Nacional y la Casa de la Reina, de acceso gratuito. Y lo mejor es que las atracciones más importantes se encuentran a poca distancia entre sí. Acompáñanos a descubrir qué lugares puedes ver en Greenwich en un día. Llegar a Greenwich desde el centro de Londres es sencillo. Puedes tomar un crucero desde los muelles de Westminster, London Eye y la Torre de Londres hasta el muelle de Greenwich. Otra opción para llegar a Greenwich en transporte público es el Docklands Light Railway. Toma el tren desde las estaciones Bank o Tower Gateway en el centro de Londres. El trayecto dura aproximadamente 30 minutos. Asegúrate de tomar el tren en dirección Lewisham y bajar en la parada de Cutty Sark. La estación de tren de Greenwich está a 2 minutos del famoso Cutty Sark. Este magnífico barco es uno de los últimos grandes veleros tipo Clipper que quedan intactos en el Reino Unido. El Cutty Sark fue construido en 1869 y fue destinado al comercio de té, que en aquel entonces era muy activo entre Londres y China. Realizó solo 8 viajes de ida y vuelta a China, ya que a finales del siglo XIX, los Clippers fueron sustituidos por los barcos de vapor. La entrega de la mercancía era más fiable, además podían pasar a través del Canal de Suez. El Cutty Sark fue asignado entonces al comercio de lana con Australia. El Old Royal Naval College es el centro arquitectónico de Greenwich y Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO lo denominó el mejor conjunto arquitectónico y paisajístico de las Islas Británicas. El edificio que vemos ahora no es el primero que existe en el lugar. En 1433, el duque de Gloucester construyó un palacio llamado Bella Court. El duque cayó en desgracia y el palacio fue confiscado por la reina Margarita, esposa de Eduardo VI, quien lo rebautizó como Palacio de Placentia. En 1490, después de algunas remodelaciones, Enrique VII lo rebautizó como Palacio de Greenwich. Fue aquí donde nació Enrique VIII y sus 2 hijas María I e Isabel I. Después de la ascensión al trono de los Estuardo, el Palacio de Greenwich sirvió por turnos como fábrica de galletas y campo de prisioneros. A finales del siglo XVII el Palacio de Greenwich se transformó en hospital, un lugar de curación y retiro para marineros heridos y ancianos. El hospital cerró en 1869 y parte del complejo se utilizó como escuela de formación naval hasta 1997. Actualmente las edificaciones están arrendadas por la Universidad de Greenwich. Los edificios abiertos al público son la Capilla de San Pedro y San Pablo y el Salón Pintado. No lo decimos por decir, pero el Painted Hall es el lugar más hermoso de Greenwich. Esta impresionante sala barroca originalmente fue pensada como comedor para los veteranos que residían en el Hospital Naval de Greenwich. Los 4.000 metros cuadrados de pinturas ilustran los logros políticos, culturales y navales de Gran Bretaña. Las pinturas fueron realizadas por Sir James Thornhill. Famosamente comparado con la Capilla Sixtina, este enorme proyecto tardó más de 19 años en crearse. El Painted Hall se completó en 1726. A Thornhill le pagaron solo 3 libras por metro cuadrado del techo y 1 libra por metro cuadrado de las paredes.
Sin embargo, recibió el título de caballero en 1720. Fue el primer artista en el Reino Unido que recibió tal título. El Salón Pintado albergó el cuerpo de Lord Nelson después de su muerte en la batalla de Trafalgar, antes de su entierro en la Catedral de San Pablo. Se dice que la cola de dolientes que esperaban para entrar al salón se extendía por kilómetros. Desde el Salón Pintado, atravesando una galería, llegas a la capilla de San Pedro y San Pablo. La capilla fue construida como lugar de culto para los veteranos y los marineros que se recuperan en el Hospital Naval Real. El interior es de estilo neogriego, con columnas corintias y una rica decoración marítima. Con más de 2 millones de artefactos en su colección, este museo ofrece una mirada profunda a la historia naval y la cultura marítima de Gran Bretaña. El Museo Marítimo de Greenwich cuenta muchas historias, desde el control de la Compañía de las Indias Orientales hasta el lado oscuro de la obsesión británica por el té, que estuvo ligada al auge del comercio del opio. La galería dedicada a la batalla de Trafalgar alberga el cuadro más grande de Joseph Mayor William Turner. La pintura, La batalla de Trafalgar, ocupa un lugar de honor junto con exhibiciones que muestran cómo esta obra fue controvertida en su época. Parte de la controversia se relaciona con imprecisiones en la pintura. Por ejemplo, el barco francés Redoutable se muestra hundiéndose. En realidad, Redoutable se hundió el día siguiente. Al fondo se ve en llamas otro barco francés, el Aquile. Lo cierto es que Aquile cayó al atardecer. La pieza más interesante del Museo Marítimo es el Trafalgar Coat, el uniforme que llevaba Nelson cuando fue herido de muerte en Trafalgar. Impresiona ver el uniforme, con el fatal agujero de bala en el hombro izquierdo y la manga derecha sujeta con alfileres. Un recordatorio de que Nelson había perdido su brazo derecho en la batalla de Santa Cruz de Tenerife, en 1797. En la misma galería podemos ver más piezas de vestimenta y objetos que pertenecieron al almirante Horatio Nelson. La Galería de los Tudor y Estuardo explora cómo Inglaterra, y más tarde Gran Bretaña, surgió como nación marítima entre 1480 y 1720. El período Tudor y Estuardo fue una época de intenso conflicto entre las naciones europeas. Inglaterra, Francia, España y los Países Bajos eran rivales desde hacía mucho tiempo, pero la expansión comercial y la competencia colonial aumentaron las tensiones entre ellos. Como resultado, las guerras se libraron cada vez más en el mar y las armadas adquirieron aún más importancia. En la lucha por la supremacía naval y el importante desarrollo de la construcción naval y la inversión en los astilleros, podemos ver cómo a finales del siglo XVII Gran Bretaña era considerada la nación marítima más poderosa del mundo. La Queen's House fue pensada inicialmente como residencia para Ana de Dinamarca, reina consorte del rey Jaime I. Lamentablemente, Ana murió en 1616, mucho antes de que se terminara el edificio. La construcción estuvo en pausa hasta 1629 cuando se reanudó, esta vez como residencia de la reina Enriqueta María, esposa de Carlos I. Actualmente la Casa de la Reina se utiliza para exhibir algunas de las colecciones de retratos de los museos reales. Las estancias están llenas de retratos y otras obras de arte desde el suelo hasta el techo, logrando el equilibrio perfecto entre el entorno lustroso y las obras de arte. Como la primera escalera geométrica de caracol en voladizo del Reino Unido, la escalera de tulipanes es una hermosa hazaña arquitectónica. Es llamada así por los intrincados motivos de las barandillas de hierro, aunque en realidad son flores de lis, el emblema de la familia de Enriqueta María.
Lugar pionero de la astronomía británica, el Observatorio Real de Greenwich lleva cientos de años mirando las estrellas. El rey Carlos II encargó el observatorio en 1675 y el edificio se completó un año después. Aquí se creó el Meridiano Cero y hoy en día es la atracción más popular del Real Observatorio. Este meridiano divide la Tierra en dos hemisferios, oriental y occidental, de forma similar a cómo el ecuador marca la línea entre el polo norte y sur. Si bien se supone que el primer meridiano tiene una longitud de 0 grados, el punto de 0 grados en los GPS está a unos 100 metros al oeste. Esto se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta. Sin embargo, para hacer los cálculos más sencillos la aproximamos matemáticamente a una esfera. El Real Observatorio de Greenwich alberga un museo que cuenta la historia del observatorio y sus contribuciones a la ciencia y la navegación. La sala octágono es la parte más antigua del observatorio y alberga los telescopios y cronómetros originales del siglo XVIII. Antes de definirse la longitud de la Tierra, esta se determinaba por la ubicación del Sol. Sin embargo, para una medición exacta se necesita saber la hora de algún lugar. En el siglo XVII los barcos contaban con relojes de péndulo. Sin embargo, los cambios en temperatura y humedad sumados a los movimientos del barco dificultaban a que estos relojes mantuvieran su precisión en el mar. Después de varios intentos, John Harrison creó un reloj mecánico que funcionaría eficazmente en el mar. En lo alto de Flamsteed House hay una gran bola roja sobre un poste dorado, instalada en 1833. Todos los días, exactamente a la 1, la bola sube a la parte superior del poste y luego cae al fondo. El sistema de bolas se creó para que los marineros que navegaban por el Támesis pudieran ajustar sus relojes con precisión y utilizar la hora media de Greenwich. En la pared exterior del observatorio se encuentra el reloj Shepherd de 24 horas, uno de los primeros relojes públicos accionados eléctricamente. El reloj fue instalado en 1852 y originalmente mostraba la hora astronómica que comenzaba a las 12 del mediodía, no a la medianoche. Después de tantas visitas culturales, antes de volver al centro de Londres, prueba la comida callejera del mercado de Greenwich. En las próximas semanas, publicaremos un vídeo con recomendaciones de sitios donde comer en Londres. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.